Cuando un fenómeno paranormal se va dando en algún sitio, por lo regular la gente trata de etiquetarlo con alguna situación que haya ocurrido allá. Y pues van investigando, van escuchando, leyendo o incluso simplemente de voz en voz se corre esas historias en el sitio donde ocurren estos casos. Muchas veces saben muy bien lo que ha pasado allá, pero algunas veces no saben lo que ha ocurrido allá. Pero ¿qué pasa con aquellos que no viven en esa ciudad o en ese pueblo, en ese lugar, y que llegan y se encuentran con el fenómeno? Este tipo de situaciones los puede llegar a sorprender porque no saben ellos que se han encontrado con algo con lo que la gente local siempre se encuentra. Y esto le pasó a un par de amigos que estaban de viaje haciendo estos famosos viajes de pueblo o puebleando como le llaman popularmente, y se habían ido a pasear entre esos lugares de nuestro hermoso México cuando en una ocasión pasaron por una calle, una carretera que estaba pues bastante normal. Obviamente yo creo que muchos de ustedes se hacen la idea de cómo son las calles, las carreteras que van de pueblo en pueblo, que no son, digamos, tan avanzadas como las de las ciudades o como las grandes carreteras, sino que son esos caminos que incluso muchas veces ni siquiera están bien señalados o iluminados. Pero bueno, ellos estaban pasando entre los pueblos y de pronto pues les cayó la noche y pues estaban de regreso para irse al lugar donde estaban hospedados. Eran como entre las 9, 10 de la noche, ni siquiera tan tarde, y de pronto pasaron por una calle, una carretera bastante larga, y escucharon cómo en el carro empezaron a caer como piedras pequeñas. Y ellos pues primero pensaron que era alguien que los estaba molestando, ¿no? Que no sé, tal vez algún habitante o alguien que quería hacerles incluso algo malo. Y estuvieron viendo para todos lados y no había nadie. Y empezaron a manejar más despacio para ver de dónde venían esas piedras, y seguían cayendo piedras desde arriba. Entonces ellos pararon tantito el carro, bajaron los cristales y tomaron un par de lámparas que ellos tenían de emergencia, pero las utilizaron para ver de dónde venían esas piedras, pero no se notaba de dónde venían. Lo más extraño de todo esto es que se empezaron a escuchar varias risas como de niños, como de pequeños que estaban a los alrededores. Y ellos obviamente pensando que había algún pueblo allá cerca, o no sé, un grupo de casas tal vez, y los niños estaban de traviesos, pero ellos bastante enojados, porque imagínense ustedes que le caigan piedras a su vehículo, no es algo normal, y obviamente rayan el carro, bueno, en fin, muchas cosas. Esto pues les molestó. Bajaron del carro y empezaron a caminar a los alrededores tratando de localizar dónde estaban esos niños, dónde estaban esas risas y obviamente quiénes eran los papás de esos niños. Caminaron y caminaron por los alrededores y no encontraron nada, simplemente eran las risas. Entonces ellos se subieron al carro y avanzaron un poco más pensando que ya no iba a pasar más de eso, y de nueva cuenta, más piedras, más risas. Es más, todo esto se podía decir que era de locos. Ellos siguieron el camino hasta que pasaron más adelante y se dieron cuenta que se había calmado todo esto que les estaba pasando. Llegaron al siguiente pueblo y cuando pasaron a la caseta de policía fueron a reportar, porque obviamente tenían varias marcas, no tan grandes, pero sí algunas marcas de piedritas que le habían caído al carro mientras pasaban por allá. Y le dijeron al policía que había un grupo de jóvenes o niños que los había molestado y obviamente que le habían dañado el carro. El policía le preguntó por dónde y no podía borrar la sonrisa que traía en su rostro. Y ellos le explicaron exactamente el kilómetro donde había pasado esto. Y el policía les dijo que era algo normal, que algo había ocurrido hace años allá y que pues obviamente era algo sobrenatural. Ellos simplemente se rieron, se burlaron y le dijo el policía, pues vamos a hacer una cosa, si ustedes gustan vamos a regresar a la patrulla y me señalan dónde está el lugar. Regresaron por el mismo camino y cuando llegaron a esa misma zona no había más piedras, no había más risas, pero sí había algo que no habían notado ellos, que era un grupo de osarios o de esas marcas que se dejan en las carreteras, que son esas cruces o esas casitas donde dejan veladoras, donde alguien ha dejado de existir allá.
Entonces vieron todo eso y el policía les explicó que lo que estaba allá no era ninguna persona física, sino que se trataba de espíritus de niños que allí siempre habían reportado de situaciones, claro, como decían, de piedritas, de risas, incluso muchas veces habían visto a un grupo de niños parados por allá. Y les dijo, acompáñenme al pueblo y ahí les voy a contar la historia. Cuando llegaron al pueblo, ellos todavía enojados sin entender qué es lo que había pasado, el policía les contó que hacía unos años, en esa misma zona donde estaba marcado con varias cruces, había pasado un accidente. Venía un autobús escolar, un autobús que traía niños que habían ido de paseo y desafortunadamente había tenido un accidente justamente en ese tramo y ahí mismo habían dejado de existir muchos de esos niños. Y es por eso que se habían marcado y obviamente ellos, al ser niños, esos espíritus y no saber que tienen que trascender, a muchas personas simplemente le hacían travesuras porque no era algo malo que le hacían, simplemente ellos estaban jugando porque ni siquiera sabían que ya no estaban vivos y que no estaban en este mundo. Estos amigos se quedaron con la historia, entre asustados, sorprendidos y obviamente conociendo un secreto más de esos que existen entre los pueblos, esos pueblos mágicos de nuestro México. Espero que en alguna ocasión ustedes hayan pasado en la carretera y hayan notado esas marcas que se dejan donde alguien ha dejado de existir. Y cuando pasen por allá, no se espanten si en una de esas ocasiones les cae algo, ven a alguien parado o simplemente se sube un espíritu a acompañarlos en su camino. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a todos ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes. En TikTok cada noche estamos subiendo un relato nuevo. Y agradezco para los que me comparten estos links, estas historias, para que yo siga de la misma manera compartiéndolo con ustedes. Y agradezco de verdad que me manden sus propias historias. Tengo varias por compartir, muchas las he compartido como esta. Y asimismo, si ustedes encuentran algo que les llame la atención o algún tema, algún caso, mándenmelo. Los estamos programando para compartirlos en TikTok y en todas las redes sociales. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.